Sí, doctora, buenas noches. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctores. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del síndrome metabólico, que es una enfermedad muy frecuente, más frecuente de lo que a veces pensamos, y es muy común encontrar este diagnóstico en consulta externa. Vamos a empezar la clase recordando algunos valores normales acerca de lípidos y de glucosa. Van a responder por el chat, por favor. ¿Cuál es el valor normal de glicemia? A 105, menor a 100, menor o igual a 100 o 110. ¿Puedes responder por el chat? Menor a 100. ¿Alguien me respondió C? A los que me han respondido C es menor, ¿ya? Menor a 100 es normal. 100 ya está alterado. O sea, ya el valor de 100 sería para una prediabetes. ¿Listo? No se olviden, menor a 100. Lo normal de glicemia menor a 100. O sea, ¿cuánto sería lo normal? En el 99 para abajo. Si un paciente tiene un valor de glicemia de 100, ya es considerada glicemia alterada en ayunas. Ahora, ¿cuál es el valor normal de triglicéridos? Pueden responder por el chat. Me medico es que se llama. ¿Para quién? Muy bien, toditos bien. Es importante saber cuál es el valor de estos laboratorios para poder interpretarlos. Muy bien, todos coincidimos en que B, menor a 150. Ahora, ¿cuál es el valor normal de HDL? A, B, B, C. La mayoría C, B. ¿Alguien que me pueda decir, el HDL es el colesterol bueno o es el colesterol malo? Colesterol bueno, doctora. Bueno. Exacto, entonces siempre tiene que ser mayor, ¿no? Bueno. Entonces la mayoría ha respondido igual C, mayor o igual a 40 en hombres y mayor o igual a 50 en mujeres. Otra literatura nos da mayor o igual a 45. Bueno, en hombres y mujeres, pero varía esto de acuerdo a la literatura o de acuerdo a los parámetros que nos den en laboratorio, pero por lo general mayor o igual a 40 en hombres y mayor o igual a 50 en mujeres. Pero si nosotros encontramos un valor mayor o igual a 45 en mujeres, también está que está logrado normal, porque es de acuerdo a la literatura que estamos revisando. Pero con fines prácticos de este libro lo vamos a tomar mayor a 40 en hombres y mayor a 50 en mujeres. ¿Qué parámetros se toma en cuenta para el diagnóstico de síndrome metabólico? Inciso A, B, C o D. A ver qué dicen en el chat. C, C, C. Casi todo C.
cuáles eran los valores anormales. Entonces nos quedamos en esta diapositiva, ¿ya? Vayan participando. El índice de masa corporal, ¿cuánto le sale? 32. Entonces sería Obesidad. obesidad grado completo. Estamos muy bien. Obesidad, ¿qué Obesidad grado 1. Ya, ¿qué más? Hemos avanzado ya en prediabetes. ¿Qué diagnóstico más tendría? Prediabetes, y de la prediabetes, ¿qué cuántos estaría alterados? Un poquito más fuerte, doctora. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, sí. Para diagnosticar hipertensión, sí tendríamos que tener por lo menos 2 o 3 pruebas arriba de 140-90. En ella, con una presión, habría que volverla a tomar en otra oportunidad, o si ya tiene antecedente de que ya en una anterior cita tiene la cifra alta, sí ya se diagnosticaría hipertensión. Está muy bien. Luego, me estaban diciendo prediabetes. Y prediabetes, recuerden que en la prediabetes podía haber 2 cosas alteradas. ¿Cuáles eran? Resistencia a la insulina, doctora. No. La resistencia a la insulina es la primera etapa. Cuando hay resistencia a la insulina, solo resistencia a la insulina, es la glucosa normal. Pero si esta resistencia no compensa, ya viene la prediabetes. Que también hay resistencia a la insulina, está bien. Pero en la prediabetes, recuerdan esta diapositiva que había 2 alteraciones. Uno cuando la glucosa en ayuno estaba alterada y otro a las 2 horas. ¿Qué se llamaba cuando era en ayuno? Intolerancia a los carbohidratos de carbono. Intolerancia a las 2 horas. Intolerancia oral. Exacto. Ya sería, más al español sería traducido como una glicemia alterada en ayuno. ¿Qué diagnósticos más? Dislipemia. Exacto. Lipidemia también. Mixta, ¿no? Una hipercolesterolemia. Hay una hipertrigliceridemia. Nigricans también, doctora. El examen físico, la cantosis nigricans. Eso nos da un caso clínico de resistencia a la insulina, ¿no? Ahora, ¿alguien que me pueda decir todos los diagnósticos? ¿Alguien que se anime a decirme todos los diagnósticos? Obesidad grado 1, síndrome metabólico, dislipidemia mixta y prediabetes. Muy bien, excelente. Entonces, en consulta ya podemos hacer muchos diagnósticos con una historia corta y con laboratorios básicos. Es importante identificar, obviamente es un síndrome metabólico, parte de la glicemia alterada, el colesterol, pero mientras más criterios tengas del síndrome metabólico, más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es una dislipidemia heterogénica cuando también el LDL está elevado. Entonces, el síndrome metabólico son alteraciones metabólicas que confieren un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Es por eso la importancia. Si nosotros hacemos el diagnóstico del síndrome metabólico, podemos tomar medidas, planes de tratamiento, ya sea con cambios en el estilo de vida, ejercicio o medicamentos, para evitar en un futuro enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Está constituido por una obesidad de distribución central, disminución del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, el HDL, aumento de la presión arterial y una hiperglucemia. Ya un poquito de historia. Klein y Grego Marañón en 1920, ya hace 100 años, encontraron una estrecha relación entre la presencia de hipertensión, hiperglucemia e hiperglicemia. Vieron que estas 3 características coexistían en el mismo paciente. La primera vez que se llamó síndrome X, que antiguamente se llamaba, en vez de síndrome metabólico, fue en 1988 por Reide. Esto se refiere a un conjunto de factores de riesgo cardiovascular, donde además de los mencionados agregó hiperinsulinemia y hipertrigliceridemia con disminución del HDL. Y recuerdan el octato de Fronzo, que en un principio lo describió como triunvirato. Eso fue la primera vez que se describió, fue en 1991. De Fronzo describió la insulinoresistencia como un síndrome de múltiples facetas, responsable de diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces ya a partir de estos años se vio que estaba asociada a enfermedades como ser diabetes,
AJA y de la Federación Internacional de la Diabetes. En un principio, la OMS nos tomaba como glicemia alterada en ayunas, tolerancia normal a la glucosa o diabetes, con un índice de masa corporal mayor a 30, y aquí tomaba la relación cintura-cadera. Posteriormente, empezaron a salir otras organizaciones como la TP3, en la cual no consideraba la insulinoresistencia y consideraba una cintura mayor a 102 o igual en varones y mayor o igual a 88 en mujeres, con unos valores de triglicéridos mayor o igual a 150, el HDL menor a 40 en varones o menor a 50 en mujeres, y niveles de presión arterial mayor o igual a 130-85 y una glicemia en ayunas mayor o igual a 110. Ya la AJA posteriormente igual tomó ciertos criterios y igualmente nos tomaba los criterios del perímetro abdominal igual, los triglicéridos igual, el HDL igual, pero acá nos mencionaba una glicemia en ayunas mayor o igual a 100. La Federación Internacional de la Diabetes, acá es algo importante, un cambio que se hizo porque lo consideraba el perímetro abdominal de acuerdo a la etnia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el perímetro abdominal entre asiáticos, europeos, latinoamericanos, y los valores de triglicéridos, HDL, igual lo tomaba en los mismos valores que las otras asociaciones. Acá podemos ver que el perímetro abdominal puede variar en europeos, chinos, asiáticos, japoneses. Y cuál nosotros tenemos que tener de referencia para Latinoamérica, como ser Bolivia, tenemos que tener en cuenta los recomendados por Asia. Entonces sería mayor a 90 o igual en hombres y mayor o igual a 80 en mujeres. Entonces para nosotros en Bolivia tendríamos que tomar en cuenta esos valores. Sí, podemos ver que para Estados Unidos es mayor, igual para los europeos mayor, pero coincidimos nosotros con los chinos y con los japoneses. Acá podemos ver la tabla que está en el libro. Después de la TP3 hizo algunas modificaciones, porque acá mencionamos que era la de 110, pero posteriormente se hizo modificaciones y tomaba la glucosa plasmático mayor o igual a 100. Entonces, los criterios que tenemos que tener en cuenta para el examen son obesidad central. Si les preguntan en general, la TP3 considera estos valores, pero ya por grupo étnico, recordemos que para nosotros sería mayor a 90 o igual a 80. Ese es el valor de Estados Unidos, ¿no? Perímetro abdominal mayor a 102 en mujeres, mayor a 88, mayor a 102 en masculinos y mayor a 88 en femeninos. Una hipertrigliceridemia mayor a 150. Eso recuerden, el valor es mayor o igual a 150. Colesterol HDL bajo menor a 40 en varones y menor a 50 en mujeres, o que esté recibiendo tratamiento específico. Por ejemplo, podemos tener un paciente que esté con un valor, por ejemplo, de 50 y está dentro del valor normal, pero esté en tratamiento con estatinas o con algún otro tratamiento, entonces igual ya es un criterio. Igual la presión mayor a 130-85 o que ya esté recibiendo tratamiento para la hipertensión. Y la glicemia mayor o igual a 100 o que ya esté en tratamiento con diabetes. Entonces hay que tener en cuenta no solo los valores. Si nosotros vemos un valor normal, preguntar al paciente si ya está recibiendo tratamiento para esta patología. Hay que tener en cuenta que el aumento del perímetro abdominal es mayor en mujeres. Y el aumento de los triglicéridos es mayor en varones. También en varones hay mayor disglicemia, o sea, glicemia alterada en ayunas, y desciende más el HDL, que es resistencia en mujeres y varones. Nosotros tenemos más acumulación de grasa a nivel visceral. Ahora, otra pregunta. Uno de los siguientes no es criterio de síndrome metabólico según la TP3. Pueden responder por el chat. La mayoría sí. Okay. ¿No? Entonces este criterio no es, ¿verdad? Entonces estamos bien, creo que ya todos sabían acerca del síndrome metabólico. Bueno, un poquito de epidemiología. La prevalencia mundial varía
prevalencia en otras razas o etnias. ¿Quién está con el micrófono prendido? Les pido que apague, por favor. Mente la doctora, ¿verdad? 624 Jamie. Juan La Paz, micrófono. Ahorita le vamos a eliminar, no se preocupe. ¿Quién es Shirley? Ah, no, es la autora. Había otra persona, ¿no? Ok, creo que ya. Disculpe. Creo que ya está. Bueno, dentro de los factores de riesgo están todos los pacientes con sobrepeso, obesidad. También puede existir los pacientes con peso normal, o sea, puede existir pacientes con peso normal pero que tengan resistencia a la insulina y tengan síndrome metabólico. Pero de los pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, un 80% tienen síndrome metabólico. Entonces vale la pena estudiar este tipo de pacientes y prevenir en un futuro lo más importante, riesgo cardiovascular y el diabetes mellitus tipo 2. Otro factor de riesgo importante es el estilo de vida sedentario, la inactividad física. Por ejemplo, una persona que está más de 4 horas sedentaria, viendo televisión, ya sea no solo viendo televisión o en la computadora o en el trabajo o cualquier otro tipo de actividad, tiene 2 veces más de riesgo de síndrome metabólico. Es por eso que yo en la consulta, la pregunta que les hago a mis pacientes es cuántas horas tiene de estar sentado, horas de sedentarismo se llama, pero sin moverse, ¿no? Porque hay pacientes que, digamos, se sientan y van, por ejemplo, en el trabajo que se sientan y van a imprimir una hoja, o se sientan y van a algún lugar, ¿no? Pero hay muchos trabajos en los cuales están sentados y no se paran 4 o 6 horas, ¿no? Entonces, lo que se les puede recomendar a este tipo de personas es de que cada media hora se pare. Yo lo que les digo es una vuelta por su escritorio, o si en su trabajo tiene que hablar mucho por teléfono, párese para hablar por teléfono, o de vuelta si es por celular, y si es por una línea telefónica fija, hable de parado. Entonces hay que ver la manera de que el paciente se movilice más. Un mensaje que les damos, camine mientras hable, ¿no? Y nos ayuda bastante. Igual hay muchos pacientes que se la pasan 5 o 6 horas en la cama viendo tele o en la sala. Entonces es bien importante hacer énfasis en las horas de sedentarismo. También es importante la genética. Hay variantes genéticas relacionadas con peso corporal, resistencia a la insulina y también con alteraciones del metabolismo de lípidos y proteínas. También este tipo de síndrome metabólico afecta al 50% de la población estadounidense mayores de 60 años. Afecta más a mujeres que en hombres. El 75% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e intolerancia a la glucosa tienen síndrome metabólico. Como hemos dicho, si el paciente tiene diabetes mellitus, igual ya entra como criterio para síndrome metabólico. Y la mayor importancia es que tiene mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular. El paciente que tiene síndrome metabólico, la mortalidad por enfermedad cardiovascular incrementa 2 veces el riesgo. Y el riesgo de infarto agudo de miocardio y enfermedad, accidente cerebrovascular incrementa 3 veces el riesgo. Esto es importante decir a los pacientes en la consulta, porque si bien nosotros le explicamos y le decimos, señor, usted tiene síndrome metabólico y nada más, el paciente se acordará tal vez en el momento de la consulta en que le hemos explicado que es el síndrome metabólico, pero no llevará un mensaje más claro a su casa. En cambio, si nosotros le explicamos que por tener este síndrome metabólico, que las características que tiene, le explicamos, ¿no? Si tiene presión arterial elevada, diabetes o glicemia alterada en ayunas, le explicamos el riesgo cardiovascular. Le explicamos la importancia de realizar cambios en el estilo de vida para evitar en un futuro riesgo cardiovascular y también mortalidad. La prevalencia del síndrome metabólico en pacientes con cardiopatía coronaria es del 60% y la prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con enfermedad arterial coronaria prematura menor a 45 años es 35%. También los pacientes pueden tener riesgo de esto cuando tienen lipodistrofia, que son trastornos lipodistróficos relacionados con el síndrome metabólico, que puede ser genético, familiar o puede ser una lipodistrofia adquirida, como sea la enfermedad del VIH. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología. En esta imagen podemos ver que todo empieza por un aumento del tejido adiposo. Y este tejido adiposo, ¿dónde lo podemos ver? A nivel abdominal. Hay
producción de glucosa hepática, hay aumento de las partículas VLDL y estas partículas van a ser ricas en triglicéridos y en ApoC3 y en ApoB100. ¿Cuál trastorno metabólico va a traer esto? Va a traer una disminución del HDL y un aumento de las partículas pequeñas de LDL. ¿Qué también va a hacer el tejido adiposo? Van a hacer que se liberen toxinas inflamatorias, como ser el citocinas tumoral, la interleucina 6, y eso también va a hacer a nivel vascular que haya una disminución de la absorción de sodio, estimule la actividad simpática y exista hipertensión. A nivel del hígado, del músculo igual, hace que disminuya la sensibilidad a la insulina, por lo tanto no se capta mucha glucosa y no se convierte mucha glucosa a glucógeno y se eliminan triglicéridos. También está relacionado con disminución de la adiponectina. Estas citocinas inflamatorias también estimulan la producción de fibrinógeno y la producción de inhibidores del plasminógeno 1, que estos dos hacen que haya un efecto protrombótico. Es por eso que los pacientes con obesidad pueden tener un mayor riesgo de trombosis. Y también si hay mayor eliminación de citocinas inflamatorias, hace que se elimine la proteína C reactiva, que es un estado inflamatorio. En esta imagen podemos ver, es una imagen de un libro antiguo, pero podemos ver cómo el aumento de la obesidad visceral, lo que decimos, es lo que desencadena la mayoría de los procesos. El primer efecto, la primera alteración, un aumento del perímetro abdominal, ¿no? Que hemos dicho que medimos tanto en mujeres como en varones. Esto va a hacer que se liberen ácidos grasos libres, hay aumento de la producción de glucosa hepática, y esto va a hacer que se liberen partículas de LDL ricas en triglicéridos, y esto hace que disminuyan las partículas de HDL. Ya podemos ver otra parte de lo que es, otro de los criterios de lo que es el síndrome metabólico. También hace que disminuya la captación de glucosa, disminuye la sensibilidad de la insulina a la glucosa, y esto provoca una hiperglucemia. Y aquí podemos ver otro de los criterios. También está relacionado con un aumento de la angiotensina 2 por el angiotensinógeno, y esto a nivel arterial hace que haya una vasoconstricción y esto hace que se eleve la presión. Acá en esta lámina podemos ver los diferentes parámetros que se toman en cuenta en síndrome metabólico: aumento del perímetro abdominal, aumento de los triglicéridos, disminución del HDL, aumento de la glucosa e hipertensión arterial. Entonces, en la fisiopatología hay resistencia a la insulina, que esa es una de las principales cosas que nos ocasiona toda la cascada de lo que es el síndrome metabólico. Recuerden que se unía el receptor de insulina y esto permitía que aumente la glucosa, ¿no? Pero si no se une el receptor de insulina y hay resistencia a la insulina, no permite que la glucosa entre, entonces hay una glucosa intracelular baja. Y la primera alteración va a ser una hiperinsulinemia postprandial, luego una hiperinsulinemia de ayuno y posteriormente una hiperglucemia, y después de esto viene la diabetes. Recuerden esa tablita que vimos en la primera clase, donde hay relación entre la resistencia a la insulina y la sensibilidad a la insulina. En un paciente normal, cuando